buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Relaciones Internacionales, les damos la bienvenida a la Jornada de Estudios Internacionales Críticos, la Internacional Feminista y la Lectura Feminista de la Deuda. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Lucía Caballero y la maestra Alejandra Santillana. Y a continuación nos permitiremos leer una breve semblanza de las ponentes invitadas. La doctora Lucía Caballero es investigadora y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es coautora del libro Una lectura feminista de la deuda, publicado en Argentina por la Fundación Rosa Luxemburgo 2019, en Brasil por Criasao Humana Editora 2019, en Italia por la editorial Hombre Corte, y próximamente en Inglaterra por Pluto Press. Asimismo, contamos con la presencia de Alejandra Santillana, la cual es feminista, socióloga, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y Observatorio del Cambio Rural. Integra los grupos de trabajo de estudios críticos al desarrollo rural y de la Red de Género, Feminismos y Memoria en América Latina y el Caribe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Forma parte de Ruda Colectiva Feminista, Feministas del Abdo Yala, la Confluencia Feminista del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, el Gender, Economic and Ecological Justice and Development Alternatives with Women for a New Era Down, y la Cátedra Libre Virginia Bolten. Es docente en la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente realiza su doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, cedo la palabra a Erika para dar formal inicio. La dinámica consiste en una ronda de exposición de 15 a 20 minutos por cada una de las ponentes en el siguiente orden. Primero, la doctora Lucía Caballero y posteriormente la maestra Alejandra Santillana. Al finalizar la presentación, la Sociedad de Alumnos hará un par de preguntas para poder continuar con el diálogo. Para ello se les dará 5 minutos a cada una para responder y posteriormente se abrirá la palabra al público para sus preguntas o respuestas. Cedo la palabra a la doctora Lucía Caballero para comenzar con su presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. La verdad que estoy encantada de tener estos diálogos internacionales y latinoamericanos, y estos intercambios siempre me resultan muy enriquecedores. Así que, bueno, eso, agradecer, y también me siento muy honrada de compartir la exposición con la compañera Alejandra, que también es una compañera que acá también queremos mucho en Argentina. Bueno, lo que preparé para hoy es una serie de puntos metodológicos, pero también, digamos, metodológico-políticos para pensar qué significa pensar el problema financiero o la financiarización de la vida desde una perspectiva feminista, ¿no? ¿Qué implica? En primer lugar, quisiera contar el contexto en el cual hicimos esta investigación junto a otras compañeras. Es una investigación que es parte, ¿no?, de nuestra investigación en la universidad pública, pero a la vez está muy relacionada con nuestra práctica política. Es decir, que en primer lugar es importante resaltar que hay una producción de conocimiento al interior de los procesos políticos que hace que se puedan pensar esto, se puedan acuñar estas categorías de una manera, digamos, novedosa. Es decir, este libro, esto que voy a exponer hoy no hubiera sido posible sin lo que significó la masificación del feminismo en Argentina. La lectura feminista de la deuda empieza con hacerse de alguna manera en un proceso de endeudamiento, en el proceso de endeudamiento más acelerado de la historia argentina, que es en el año 2017, bajo un gobierno ultra neoliberal, que decide pedirle al Fondo Monetario que regrese a la Argentina a dar un préstamo, que es el préstamo en este momento, es el préstamo más alto del mundo, de 44.000 millones de dólares.
En ese momento se da una situación paradójica, ¿no? El momento de más endeudamiento se da en paralelo al proceso de mayor ascenso del protagonismo del movimiento feminista en la escena, ¿no? Entonces, el movimiento feminista empieza a darse estrategias e instancias de organización para organizar los paros, primero el primer paro nacional de mujeres en el 2017, una instancia que luego se internacionaliza hacia otros países de Latinoamérica y adquiere una dinámica mundial en el primer paro internacional feminista del año 2017. Me interesa porque la lectura feminista de la deuda que voy a proponer tiene que ver también con el proceso que el movimiento feminista comenzó a hacer para organizarse para los paros, que tiene que ver con pensar las nuevas formas de explotación, ¿no? El modo en que la precariedad de la vida se ensambla con la violencia machista. En ese proceso que el movimiento feminista comienza a hacer, aparece muy fuertemente el rol de la deuda, ¿no? Y aquí es donde empieza, ¿no?, a cuestionarse y a acuñarse consignas contra el endeudamiento del Estado. Hay una consigna muy conocida en Argentina que es vivas libres y desendeudadas nos queremos. Pero no solamente se denuncia el endeudamiento del Estado, sino se pone en escena, de alguna manera, de manera novedosa, que ese endeudamiento público del Estado se tradujo y se capilarizó como una obligación para endeudarse para vivir. Es decir, hay una expansión del sistema financiero que empieza a tomar un rol relevante en la reproducción social, ¿no? El concepto de reproducción social es algo muy interesante también para pensar el endeudamiento, y que es algo también muy propio de la perspectiva de la economía feminista. Es decir, posar la mirada desde lo que se entiende por reproducción social, todas las maneras y las formas y las estrategias que nos damos para reproducir la vida. En Argentina el movimiento feminista entonces empieza a denunciar este proceso de endeudamiento acelerado de las economías domésticas. ¿Qué quiere decir? El sistema financiero se comienza a expandir hacia los sectores populares de una manera acelerada y comienza a transformarse en la manera de suplir y complementar los ingresos erosionados por la inflación y por el ajuste presupuestario constante. Entonces, lo que cambia en ese momento es la relación entre ingreso y deuda. Es decir, en un contexto en el cual el endeudamiento externo hizo que el Estado comenzara a aplicar planes de ajuste que llevaron paulatinamente a una erosión del poder adquisitivo de ingresos y salarios, eso empieza a ser reemplazado por deuda, ¿no? Por un endeudamiento para vivir. Aquí vemos entonces, en primer lugar, que el movimiento feminista de alguna manera devuelve la conflictividad a eso que no es de por sí conflictivo, puede ser naturalizado, que es la idea de que el sector financiero se expande sobre los sectores populares. O sea, ahí el feminismo muestra una escena de conflictividad. Es decir, no es natural endeudarse para vivir, no es natural endeudarse para afrontar gastos y para afrontar necesidades que antes las proveía el salario o las proveía el Estado. Entonces, me interesa pensar esta relación, ¿no? Entonces, hay una vinculación, ¿no? El feminismo hace esta vinculación entre endeudamiento público y endeudamiento privado. O sea, cómo el Estado, cuando comienza a hacer ajustes por las condicionalidades que imponen los organismos internacionales, hace que eso recaiga como un mandato de endeudarse en la vida cotidiana. Y lo que empezamos a ver, el segundo punto que empezamos a ver, es que este endeudamiento masivo estaba especialmente dirigido a las mujeres. Es decir, ¿en qué sentido? La mayor tasa de endeudamiento en ese momento la tenían las mujeres que cobran subsidios, lo que acá se llama asignación universal por hijo y por hija, que es una asignación que de alguna manera reconoce las tareas de cuidado de una manera muy precaria en los sectores populares. Bien, esa asignación que la otorga el Estado se convirtió en la garantía
predilecta para endeudarse. Es decir, el mismo Estado que otorgaba ese subsidio ofrecía los préstamos para endeudarse, dando por hecho que ese subsidio no alcanzaba o que no alcanzaría para justamente la reproducción de la vida. Entonces, nosotras ahí empezamos a cuestionar justamente qué significa que el sistema financiero dirija productos financieros en forma masiva hacia las mujeres en una situación de crisis. ¿Qué significa eso? Entonces, aquí lo que empezamos a ver es justamente cómo hay una relación entre la obligación financiera y los mandatos de género, que tiene que ver con que el sistema financiero estaba justamente leyendo y aprovechándose de una capacidad de las mujeres de los sectores populares de hacer malabares en la crisis, es decir, de conseguir cualquier trabajo y de hacer estrategias de supervivencia para la crisis, para superar la crisis. Y eso es de alguna manera aprovechado por el sistema financiero, que empieza a ofrecer masivamente deudas para vivir, como decía antes. Y me parece que hay un punto muy importante en relación a esta visibilización que hace el feminismo del problema del endeudamiento privado, que está directamente relacionada con la capacidad del feminismo de politizar lo doméstico, ¿no? Hay una politización de lo doméstico que el movimiento feminista de alguna manera la hace masiva a través de la discusión de los paros, ¿no? El paro de alguna manera inauguró la pregunta de qué significa parar y sustraerse e interrumpir todas las tareas que hacemos en la vida cotidiana, más allá de las tareas que están o no reconocidas por el salario. Entonces hay un proceso muy relacionado con lo que abre la huelga, como un espacio de interrogación sobre las tareas que realizamos en la cotidianeidad, y sobre los modos de explotación que hay en esa cotidianeidad, donde la deuda tiene un lugar central. Nosotras justamente iniciamos un proceso de investigación con una serie de puntos metodológicos para pensar esta expansión del sistema financiero sobre las mujeres de los sectores populares, partiendo de la premisa que el feminismo nos tiene una metodología muy particular que de alguna manera confronta la abstracción financiera. ¿Qué quiere decir? La abstracción financiera, digamos, de alguna manera su principal operación política es pretenderse separada de los cuerpos que producen valor, ¿no? Cuando escuchamos hablar de lo financiero en la radio, en la televisión, de alguna manera pareciera que el mundo financiero se reproduce por sí mismo y que no está relacionado con la explotación cotidiana, ¿no? Que pudiera producir ganancias sin necesidad de relacionarse con cuerpos. Bien, nosotras decidimos justamente hacer una operación contraria, que es empezar a investigar de qué manera esta deuda privada se aterrizaba, es decir, esta deuda empezaba a colonizar diferentes tipos de economía. Lo que nosotras decimos en el libro que es una estrategia que tiene que ver con ponerle el cuerpo y la voz al endeudamiento y conocer de qué manera organiza una economía de la obediencia en la cotidianeidad. Entonces hicimos una investigación en donde nos propusimos estudiar de qué manera este endeudamiento afectaba a las economías campesinas de mujeres, pero también las asambleas de migrantes, cooperativistas, o, por ejemplo, de las mujeres presas de su libertad, ¿no? Y ahí vimos entonces lo que quisimos estudiar es de qué trabajo se nutre la deuda, ¿no? Esa es una gran pregunta que de alguna manera tenemos como el centro también de la investigación, que tiene que ver también con una mirada feminista, que tiene que ver justamente con poder relacionar también la deuda con los trabajos que aún no están reconocidos o que no son reconocidos por el salario. Es decir, acá hay un cambio histórico con lo que eran las formas del endeudamiento en la posguerra, que el endeudamiento estaba necesariamente mediado por el salario, y lo que hay, lo que se incrementa y lo que crece fuertemente en la década de los 90 y que después va tomando diferentes formas, son un tipo de endeudamiento que ya no necesita el salario de garantía, ¿no? Aparecen los microcréditos, o los créditos vía subsidios estatales, y son todas formas en que el sistema financiero empieza a captar
formas laborales que no están reconocidas por el salario. Y aquí el feminismo justamente tiene un rol central en visibilizar esos trabajos y en hacer esta conexión entre deuda y trabajos, ¿no? Y como último punto, hemos también hecho una investigación en relación a cómo se ensambla, imbrica, relaciona el endeudamiento con las situaciones de violencia machista. Y lo que hemos visto justamente es que el endeudamiento tiene una característica ambivalente, es decir, si bien puede servir para solucionar situaciones de emergencia, cuando se producen condiciones de precariedad extrema, ¿no? Como las crisis económicas que aún estamos atravesando en Argentina, puede funcionar fijando a situaciones de violencia. Es decir, hay una economía de la obediencia que se genera en lo cotidiano que hace que esas mujeres endeudadas, por ejemplo, tomen cualquier o acepten condiciones cada vez en peores trabajos para pagar esa deuda. Y que muchas veces la deuda sea lo que impide la huida de una situación de violencia. Entonces, esa es otra de las formas en la que podemos pensar que el endeudamiento tiene impactos concretos en la vida cotidiana y que no es para nada algo del mundo de la abstracción. Y quisiera pensar también cómo, por último punto, cómo pusimos a jugar estas hipótesis en el contexto de pandemia, ¿no? La pandemia, de alguna manera, proliferaron muchos análisis en relación a qué significa la pandemia y qué significó la pandemia, y lo que hemos visto es que hay una imagen generalizada de una idea de suspensión, ¿no? Una idea de que algo se para, y lo que nosotras hemos dicho, en Argentina por lo menos, hemos empezado a ver justamente qué significa esta suspensión en relación a los ingresos y a las rentas. Es decir, qué ingresos se suspenden y qué rentas se suspenden. Y lo que vemos es que, al contrario de la imagen de suspensión generalizada, la renta financiera y la extracción de rentas financieras no se ha suspendido en la pandemia, sino que se ha incrementado. Y entonces hablamos, ¿no?, de una inmovilidad endeudada, que quiere decir, ¿no?, que hay para muchas mujeres de Latinoamérica, pero estoy hablando particularmente de la Argentina, hubo una sobrecarga de trabajo no remunerado en la pandemia, ya sea por la virtualización de la educación o por la idea de quedarse en casa, ¿no? Al mismo tiempo que eso significó una restricción de ingresos y una caída de ingresos, que empezaron justamente a repercutir en la acumulación de deudas, ya sea por servicios públicos o deuda por alquileres. Entonces, hay una situación paradójica que se da en la pandemia, que hay una intensificación del trabajo no remunerado a la vez que hay una aparición de nuevas deudas, es decir, más trabajo y más deudas. Y aquí, justamente, la deuda en relación a vivienda ha cumplido un rol central en la pandemia, pero me interesaba compartir con ustedes esta idea de pensar en la pandemia qué tipos de ingresos se suspendieron y qué tipo de extracción de rentas se incrementaron. Por último, quisiera pensar dos puntos muy importantes en relación al endeudamiento, porque de alguna manera la perspectiva feminista del endeudamiento ha puesto un lenguaje diferente para pensar cuál es el impacto cotidiano de las finanzas en la vida de la gente. Y hemos también empezado a pensar cuál fue el rol político que el endeudamiento privado cumplió en la crisis económica que comenzó en el 2018. Y ahí hemos empezado a hablar de que la deuda ha cumplido un rol de privatizar en cada casa los costos del ajuste. Es decir, no vimos imágenes de estallido social, y una de las hipótesis que tenemos es que esto se debe a que el endeudamiento lo que hace justamente es absorber en cada casa los costos del ajuste y amortizarlo individualmente, lo que debiera ser un problema colectivo. Entonces, el endeudamiento no puede pensarse solo como un instrumento, el endeudamiento no puede pensarse solo como una transferencia monetaria, sino hay que pensarlo también como un instrumento político de gobierno. Y en ese sentido hemos también pensado justamente en el concepto de colonización de la reproducción social para pensar el modo en que las finanzas van avanzando en las crisis económicas, transformando y digamos, anexando a la valorización financiera
espacios de la reproducción social. Pensemos, ¿no? Para poner un ejemplo concreto, en la deuda por educación, en la deuda por salud que vemos hoy, ¿no? En contexto de pandemia, bueno, son puntos en los que las finanzas van avanzando, transformando espacios de la vida en valorización financiera. Y para terminar, ya con los últimos minutos, pero si quieren después eso lo podemos hablar, me parece muy importante también pensar que esa iluminación o esa visibilización de aquellos espacios de la vida que no están financiarizados, pero que pasan a estar anexados a la valorización financiera, es una primera forma de desobediencia, ¿sí? No naturalizar la deuda para acceder a bienes y servicios a los que se accedía o por la intervención estatal o por el salario o por nuestros trabajos. Así que lo dejo por acá y en todo caso después abrimos el debate. Y bueno, voy a escuchar con mucha atención a mi compañera Ale. Sí, muchas gracias. Y ahora pasamos a la presentación de la maestra Alejandra. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Sandra, que es la que seguramente dio mi nombre. Gracias también a todos ustedes por estar aquí, a los estudiantes, a las estudiantes. Y bueno, un gusto compartir contigo, Lucy, otra vez los espacios. Digamos, tal vez pensando un poco en diálogo también con lo que pensaba Lucy, lo que planteaba Lucy, que creo que es fundamental, quisiera plantear algunos elementos en relación a cómo caracterizar el contexto actual en el que estamos viviendo de crisis, pero también en esos varios intentos y ensayos que han habido desde los feminismos para pensar más allá del Estado-Nación, más allá de las fronteras, más allá de todo eso, tanto como reflexiones, digamos, de lo que ha ocurrido, pero también como preguntas, que tengo muchas, que nos tengo pues a nosotras como preguntas, como parte de este feminismo internacionalista al que hemos apostado. Y digamos intentar situarlo también en el contexto actual, que es un contexto muy complicado, que limita en gran medida, digamos, que también podamos desarrollar y desplegar otras formas de articulación entre nosotras, a pesar de que la tecnología es parte de nuestras vidas ahora, también es un límite, digamos, en términos de cómo pensar esta articulación y esta convergencia política, ¿no? Parto diciendo que a mí me parece que es importante, digamos, pensando también lo que decía Lucy, de cómo este proceso, digamos, de rentabilización desde el capital financiero va tomando los espacios de la vida cotidiana en donde no es ya el salario, digamos, o el endeudamiento para, qué sé yo, una casa o pagar los estudios de alguien a largo plazo, lo que marca un poco el signo de la vida, sino que es ya un endeudamiento para la sobrevivencia, ¿no? Muchos de los millones de sectores en América Latina están endeudándose para sobrevivir. Y para sobrevivir quiero decir no solamente comprar comida, ni solamente financiar la vivienda, sino también resolver la vida cotidiana, ¿no? De alguna manera ese endeudamiento se ha quedado ahí instalado y eso nos muestra la predominancia digamos, del capitalismo como modo de producción, pero también esta articulación entre el capital financiero, ya no solamente en el espacio especulativo de la bolsa de valores o lo que veníamos digamos, asistiendo hasta los años 70, 80, sino también ese capital financiero en la vida cotidiana y en los procesos de endeudamiento individuales, ¿no? Dicho esto, a mí me parece fundamental plantearles entonces que, digamos, en las lecturas que hemos hecho, en estas reflexiones con compañeras de la colectiva de Ruda, con otras compañeras de varios espacios, de otros lugares en el mundo, digamos, estamos asistiendo a una crisis del capitalismo, es una crisis que en este momento, digamos, se muestra como recesión, pero también es una crisis cíclica del capitalismo, y en algunos países hay una crisis específica en términos económicos por la gestión específica de los estados-naciones, ¿no? Esta crisis del capitalismo podríamos ir, digamos, caracterizándola como una crisis tanto económica, digamos, en términos de económica social, ¿no? Por un lado, este despojo sistemático que ha habido a partir de los años 70, 80 en América Latina, sobre todo de la clase trabajadora,
que se marca o que se evidencia tanto en la depreciación del salario y de formas de precarización cada vez más fuertes, en donde ya no existe, como bien decía Lucy, salario propiamente, sino a veces solo remuneración en amplios sectores de la población que además tienen que vivir en el día a día, ¿no es cierto? Y que en pandemia hemos visto que es mucho más grave, una población económicamente activa que no puede dejar de trabajar y no puede parar y no puede quedarse en casa porque tiene que necesariamente salir todos los días para poder sobrevivir, comer, etcétera, etcétera, ¿no? Ese despojo de, digamos, depreciación del salario desde los años 80 con las políticas de ajuste, ¿no es cierto?, que implican que a la larga el salario que nosotros ganamos, los sectores que todavía perciben salario en nuestras economías, ganen mucho menos de lo que ganaban en los años 80 de manera relativa, digamos, en relación a la canasta básica, pero también en relación a la misma sobrevivencia. Una crisis que está vinculada directamente con formas de transformación en el mundo del trabajo, de mayor precarización, pero al mismo tiempo de sobreexplotación y también de procesos, como hemos visto, gracias a quienes trabajan todo el tema de economías de plataforma y de uberización del trabajo, a un proceso cada vez más acelerado de automatización del trabajo y de desmaterialización detrás de esas economías de plataforma. Una crisis que implica también una enorme sobrecarga de trabajo no pagado en las mujeres. Como sabemos, la depreciación del salario y la tendencia a la baja del salario, es decir, el ahorro que los capitalistas hacen, ¿no es cierto?, a la larga significa que es un mantenimiento, un sostenimiento de esta obligatoriedad de nosotras en el trabajo no remunerado, ¿no? Entonces ha aumentado también la cantidad de horas que nosotras trabajamos en términos de trabajo no remunerado y mucho más en pandemia, ¿no? Recordemos que el 76% del trabajo no remunerado en el mundo está hecho por mujeres. Una crisis que además implica una acelerada y agresiva políticas de ajuste, de desmantelamiento de lo público común, de infraestructura, derechos, espacios, y que ahora nos pasa factura con todo el tema de la pandemia, ¿no? Hospitales y centros de salud públicos abarrotados con muy poca capacidad para tener espacios de emergencia y resolver problemas de pandemia, altos costos en todos los hospitales privados y las clínicas privadas que son imposibles de pagar para la mayoría de la población. Y obviamente una cada vez más fuerte dependencia, ¿no? Vemos cómo el giro de los gobiernos neoliberales, como el del Ecuador, ha implicado un afianzamiento de los diálogos con Pfizer y con todas las farmacéuticas privadas para controlar y hacerse negocio con las vacunas, ¿no? Eso es parte del ajuste estructural y, digamos, de estas políticas de larga data desde los años 80. Esta crisis económica, ¿no es cierto?, que lo que nos muestra es este proceso de monopolios cada vez más fuerte, ¿no es cierto?, en donde se combinan capital financiero y también, digamos, este capital financiero, este proceso de endeudamiento y también un capital especulativo, están articulados con una forma productiva de sobreexplotación y en algunos casos del mundo, inclusive con espacios de esclavitud, ¿no? Esto que llama Rita Segato dueñidad, esta dueñidad propia del capitalismo que nos asemeja muchísimo a esta época de los señoríos, ¿no? Esta crisis económica se refleja también en una crisis ecológica, ¿no? Estamos asistiendo a un proceso muy complejo digamos, donde la tasa de ganancia de las transnacionales está muy cercana a procesos, digamos, de mayor actividad y presión extractiva, de transnacionales que están ancladas en el sur global y que transfieren valor al norte, ¿no es cierto? Y también de una injusta distribución de los recursos y por lo tanto también hay todo un debate sobre el tema de cambio climático, ¿no? No se ha eliminado aquello que era ya importante en los orígenes mismos del debate del capitalismo, que tiene que ver con que la tasa de ganancia en este momento también está anclada con la renta diferencial de la tierra, ¿no? Este es un panorama bastante complejo al que asistimos y es en ese contexto que los feminismos, digamos, también se plantean formas de comprender todos estos fenómenos de manera en donde apuntemos a un pensamiento integral, ¿no es cierto? Esta crisis lo que hace en realidad es amenazar a la vida humana y no humana. Si a esto le sumamos la profunda crisis política a la que asistimos, una crisis de legitimidad y de representación, ¿cierto? A una crisis en donde las derechas y las élites, pensemos en países como Colombia, pero bueno, o Brasil, ¿no es cierto?, donde las élites, digamos, ahí apuntan a una forma absolutamente descarnada de
violencia sobre la población, de policialización y militarización de nuestra vida cotidiana, de gestión de la crisis a partir de la policialización y de aumento de las cárceles en nuestros países como forma de gobierno de la pobreza, ¿no? Es un bastante mal momento para proyectos inclusive de tipo progresista reformista, no se diga del campo popular y de las izquierdas. Es un momento bastante complicado, ¿no es cierto?, para pensar, digamos, cómo articulamos luchas cuando hay un avance y un ascenso de las derechas que ya no son las mismas derechas de los, digamos, de inicios del siglo XX o que tenían todavía una noción de Estado-nación. Son unas derechas, ¿no es cierto?, fascistoides o protofachas, misóginas, clasistas. Son unas derechas que ya ni siquiera se cuidan en lo que dicen, no les importa demasiado y a pesar de eso adquieren legitimidad. Sobre todo son derechas que logran inclusive mostrarse, digamos, de una manera mucho más amenazante en aquellos lugares donde tienen fuerza social, ¿no? Y no solamente fuerza política. Por ejemplo, los 57 millones de personas que votaron por Bolsonaro, ¿no? O ciertos segmentos de la población colombiana que le apunta a tal, o ciertos elementos, digamos, que vamos viendo en nuestras sociedades en donde la derecha no es solamente un problema de dirigencias y un discurso político o mediático, sino que ya está integrada en la naturalización inclusive no solo de los sectores medios, sino también de los sectores populares. En esa crisis concreta, ¿no?, que además implica una crisis generalizada de la clase trabajadora y sus espacios de representación, del campo popular organizado y de lo que venimos viendo, es que la situación de las mujeres es una situación que amerita, digamos, pensar cómo desde ahí, ¿no es cierto?, y desde la lectura, digamos, feminista de la crisis, de la lectura feminista de las violencias y de lo que ha explicado ahorita Lucy, ¿no es cierto?, podemos entender que hay un proceso, digamos, cada vez más acelerado. Habrá que ver qué pasa después de pandemia, porque ahorita estamos en un momento extraño, digamos, pero que venía siendo bastante en ascenso de los feminismos, sobre todo latinoamericanos, ¿no? En ese contexto, ¿no es cierto?, en esta ofensiva de las derechas, que son además derechas claramente antifeministas, ¿no es cierto?, que discuten cosas como ideología de género o que se plantean claramente como las feministas como un foco de terroristas domésticas o de sospecha, ¿no? En algunos de los gobiernos hemos visto en este último año que así se nos ha calificado, ¿no? Y también un ascenso de un neoliberalismo que se ha colado en los espacios y las lógicas feministas y que han construido feminismos blanqueados, ¿no es cierto? Esos feminismos que nos hablan del empoderamiento, esos feminismos que nos hablan del, bueno, si todas nos empoderamos, entonces podemos salir adelante, todas podemos ser empresarias, todas somos la imagen de Hillary Clinton o de alguna de las representantes del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, ¿no? Esos feminismos que están ya presentes, ¿no es cierto? Unos feminismos bastante cercanos al gran relato, al mainstream, ¿no es cierto? Que apuntan, digamos, la salida por la vía de la individualización, pero también por la vía del ascenso económico, ¿no es cierto?, como característica fundamental para nuestro empoderamiento. Son feminismos que dejan de lado toda la discusión sistémica estructural y todas las millones de mujeres que no pueden optar, obviamente, y que tampoco quieren optar por la vía del empresariado, ¿no? Es la nueva promesa, digamos, del capitalismo que nosotras abrazamos, ¿no? Si antes nos prometían que cuando entráramos al mercado laboral asalariado podíamos alcanzar libertades, pues ahora resulta que tenemos que ser empresarias de nosotras mismas para poder emanciparnos y empoderarnos, ¿no? Entonces estos relatos del capitalismo que vamos viendo se repiten en nuestros espacios. Esto todo lo que les he planteado, creo yo que habría que leerlo como una crisis y reconfiguración del capitalismo en clave patriarcal y colonial, ¿no? En esa medida, digamos, en ese contexto específico, ¿no es cierto?, vemos también uno de los elementos centrales, digamos, de cuáles son los intentos del capitalismo, del heteropatriarcado y de la colonialidad, ¿no es cierto?, pensando en esta alianza criminal que no es, digamos, que donde no existen secundarios y principales, sino que son procesos de dominación, opresión y explotación que se conjugan y que se van alimentando mutuamente, ¿no es cierto? Vamos viendo que hay un interés muy específico de acentuar el rol de las mujeres en la división sexual del trabajo, ¿no es cierto?, en la subsistencia de la tasa de ganancia y de acumulación, pero también en el sostenimiento de la vida. Finalmente, sabemos nosotras que nuestra subordinación es necesaria para la rentabilidad del capital.
Sí, y en esa medida creo que otro de los elementos y que combina, digamos, ahí dialoga con lo que plantea Lucy y los trabajos sobre deuda, uno de los elementos centrales en este proceso de reconfiguración del capitalismo en clave patriarcal y colonial es también el disciplinamiento sobre nosotras, ¿no es cierto? Esa forma de disciplinamiento que lo hemos visto como en esta forma autoritaria, violenta y de crueldad, ¿no es cierto? El tema de los feminicidios y de la crueldad sobre nuestros cuerpos y de la violencia específica contra nosotras como una forma de que nos quedemos en el lugar de lo doméstico, en silencio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo vemos también en términos de un disciplinamiento por la vía del capital financiero y por formas naturalizadas de mayor dependencia, digamos, de ciertas esferas, ¿no es cierto? Y de que no podamos salirnos de ahí, ¿no es cierto? Que sea como cada vez lo que ustedes dicen, Lucy, ¿no? Un mandato obligatorio de la deuda, ¿no? En esa medida, digamos, yo creo que las experiencias después de la huelga y después de varios de los elementos, desde los performances y de la resignificación en todos los territorios, en más de 100 lenguas, como las tesis, el proceso de huelga feminista, las discusiones que hemos tenido en relación al aborto, ¿no es cierto?, el eco de Argentina por el resto de América Latina y para algunos otros países, lo que nos muestran es que los feminismos en estos momentos están digamos, siendo articulados, pensados desde algunos puntos que me parece que sería importante como traerlos a colación ahora. Creo que son unos feminismos que apuntan a lo antisistémico en la medida en que ubican, ¿no es cierto?, el capitalismo, el heteropatriarcado y la colonialidad como parte, digamos, de las luchas. Esto es un elemento nuevo, digamos, en el proceso de los feminismos a nivel masivo y mundial, quiero decir, ¿no? Ha habido feminismos a lo largo de toda la historia en donde han planteado discusiones específicas sobre la racialización, sobre la presencia del capitalismo y el imperialismo. Ahí tenemos todo el llamado desde los años 70 de las mujeres negras para construir internacionalismos. Hemos tenido en clave de mujeres, no necesariamente autodenominadas feministas, pero las mujeres socialistas y de izquierdas a inicios del siglo XX, que se lanzaron también en construcciones internacionalistas. Hay una larga experiencia, digámoslo así. ¿Qué es lo diferente ahora? Y es que estos feminismos son masivos, que logran articular un relato y una praxis antisistémica, ¿no es cierto? Y que dan cuenta, y es a qué me refiero, ¿no? Son feminismos que son anticapitalistas, pero también son antirracistas, que son antifascistas, y esto tiene que ver con el avance y el ascenso de las derechas a nivel mundial, ¿no es cierto? Estas derechas que, les decía yo, ¿no? Son antifeministas, que plantean la discusión de ideología de género, ¿no es cierto? Pero también que son unas derechas que tienen formas muy complicadas de articularse en cada uno de los territorios. Les cuento un ejemplo. En el caso del Ecuador, por ejemplo, estas derechas fachas, ¿no es cierto?, que todavía no son fuerza social, pero son de alguna manera una especie de sombra permanente en el espacio mediático, han construido un relato sobre la historia en donde se celebra la conquista, ¿no es cierto?, se reivindica a la reina Isabel como una de las mujeres más importantes en nuestras vidas, se plantea que no hubo genocidio, que fue un encuentro, se celebra el mestizaje, ¿no es cierto?, se defiende los monumentos de los conquistadores y se sitúa a pueblos y nacionalidades feministas y jóvenes como parte de un espacio de sospecha y de terrorismo posible. Esas son las mismas derechas que están ahí presentes, sobre todo, además, eso sí, como un planteamiento ya de sentido común en muchos de nuestros países en forma de xenofobia, ¿no? La xenofobia que ha avanzado en nuestros países, el anti-Venezuela, el anti-Colombia, el anti-Haití, todas estas ideas de que los migrantes nos vienen a quitar los trabajos, ¿no es cierto? En el caso de México, toda la oleada, digamos, que sale de Centroamérica y que llega a México, ¿no es cierto? Esta discusión que sitúa en el cuerpo y la vivencia de les migrantes, ¿no es cierto?, como aquel sujeto que siempre entra a amenazar nuestros pequeñísimos privilegios o estas poquísimas cosas que tenemos, ¿no es cierto? Eso sí se ha generalizado como parte de un sentido común en la población. Frente a eso, digamos, estos feminismos, ¿no es cierto?, apuntan justamente y yo creo que eso es interesante, sobre todo en países como Argentina, como Uruguay, que han apuntado, y como la misma España, que han apuntado a construir un relato que contradice, digamos, los supuestos de la misma tradición de las izquierdas en nuestros continentes, que siempre situaron los feminismos como aquellos espacios que rompían la unidad de clase, ¿no? La verdad es que la
historia lo que nos ha mostrado es que los únicos que han logrado sostener un pacto interclasista son los hombres, y que en realidad nosotras ahora estamos construyendo un pacto totalmente diferente. Eso no quiere decir que no haya mujeres burguesas feministas, pero lo que sí quiere decir es que nosotras estamos aquí y que el feminismo ha logrado, los feminismos en varios espacios han logrado justamente romper ese relato sobre la fragmentación y el quiebre al interior del campo popular, y más bien han sido parte de la gasolina que alimenta la lucha de clases en muchos de nuestros países, porque además de eso sostiene la calle y muestra la complejidad, digamos, sí, la complejidad, los matices y la articulación en varias esferas de la vida de lo que implica el capitalismo y por lo tanto la lucha de la clase trabajadora, ¿no? Creo que ahí, digamos, pensando en eso, los feminismos de ahora, que son la base para una discusión sobre lo internacional o las diversas internacionales feministas que se han ido ensayando en estos años, tienen que ver con una praxis de la totalidad. Es una apuesta por un pensamiento de la totalidad. Eso quiere decir que miramos en articulación todos los fenómenos sociales y construimos un pensamiento y una praxis, digamos, compleja, ¿no es cierto?, pero que también logra articular lo diverso, ¿no? Ya no nos comemos el cuento de la igualdad en el sistema capitalista. Sabemos que eso no solamente no es posible, sino que no nos interesa, ¿no? En esa medida, digamos, son feminismos los que alimentan muchos de los debates sobre estos ensayos internacionalistas, son feminismos que apuntan también a la discusión sobre los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos de los feminismos, ¿no? Ese es otro gran debate. Un debate que les planteo tiene que ver con los feminismos antisistémicos y la posibilidad de la praxis de la totalidad. El otro tiene que ver con estos sujetos, ¿no es cierto? Hay varios debates al interior de los movimientos feministas, pero que en todo caso apuntan a ser sujetos múltiples, diversos, multisituados, ¿no? El tercer debate que yo veo ahí también es una discusión sobre la autonomía. Y creo que ahí hemos avanzado un poquito más para no tener que casarnos con esta dicotomía o este dilema que fuimos heredando las feministas más jóvenes sobre institucionalismo versus autonomismo radical, ¿no? Hay un intento de algunos espacios por desanudar esta aparente dicotomía y construir la idea de autonomía, pero digamos, en la discusión de cómo vamos a relacionarnos con aquello que no podemos nombrar como si fuera un problema de fe. El Estado no es un problema de fe, el poder no es un problema de fe, y las instituciones están definiendo nuestras vidas. Está bien que tengamos una visión contra el Estado, pero ¿qué hacemos con eso en concreto que moldea la vida de millones de sectores populares? Creo que ahí los feminismos han intentado ensayar en discusiones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con herencias también y diálogos con otros espacios. Los feminismos de ahora logran pensar también en debate con las economías familiares campesinas, con las herencias de pueblos y nacionalidades que nos muestran, ¿no es cierto?, una serie de elementos, y ya voy a ir cerrando con esto, y la discusión ahí, digamos, tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos? ¿Es posible ensayar? Pensaba yo para el caso del Ecuador, ¿es posible ensayar, ¿no es cierto?, esta relación que tienen los pueblos indígenas con el Estado, que es con el Estado, contra el Estado y más allá del Estado, todo de manera simultánea? ¿Es posible que los feminismos logremos avanzar en una discusión que no nos ponga nuevamente en este dilema de si estás con el Estado o estás contra el Estado y por lo tanto ya no nos juntamos? Eso está pendiente y es parte de los ensayos que ahora estamos viendo. Hay, estas son las últimas dos características, yo creo que otro de los elementos centrales de los ensayos internacionales feministas que vimos ahora, sobre todo en este 8M, porque además no podíamos casi salir, ¿no es cierto?, la transnacional, la huelga translocal, las confluencias feministas, los espacios del 8M, no sé, hay una serie de iniciativas que se desplegaron, digamos, en estos años y que intentaron ahora desplegarse de manera asamblearia por horas el 8 de marzo para poder seguir parando, ¿no? ¿Cómo se articulan ahí las diversidades y las particularidades en algo que sí nos junta? Ese es un gran debate, ¿no? ¿Cómo hacemos? Ahí le cito a Belén, que ahora está también acompañándonos aquí. ¿Cómo hacemos para que esa división internacional del trabajo, que pesa también entre nosotras y que implica que unas tengan más posibilidades de ser reconocidas y de voces, ¿no es cierto?, no sea parte de nuestra división interna? ¿Cómo hacemos para que efectivamente esa palabra rote, para que esa palabra se haga cuerpo? ¿Cómo hacemos, ¿no es cierto?, para que aquello que aparezca diverso no sea jerárquico? ¿Cómo hacemos para construir desde lo común y después gestionar lo diverso? Esa política en feminista, que sería uno de los últimos puntos de las internacionales, es darle la vuelta no solamente a las demandas, sino al cómo hacer. No es el solo qué hacer, sino es el cómo hacer.
¿Cómo hacemos política? ¿Cómo construimos en feminista? ¿Cómo hacemos que ese cuidado no sea solamente parte de la reproducción material de la vida, sino dimensión política para revelarnos? Para que además de eso, ¿no es cierto?, lo común esté ahí justamente en esos espacios que ahora nos toca frontear. En países como el Ecuador estamos viendo exactamente lo que dice Lucy. Hay un proceso de articulación en donde la desfinanciamiento y desmantelamiento de la salud pública está articulado directamente con un proceso de crisis económica, de endeudamiento individual y todo esto en contexto de pandemia. La gente se está endeudando por todo, por camas en los hospitales, por oxígeno, por lo que fuera que permita su sobrevivencia. No sabemos qué va a pasar con este endeudamiento agresivo en un país en donde además tenemos ya más de 3 acuerdos con el Fondo Monetario en el último año firmados y en donde los procesos de endeudamiento son cada vez más acelerados. En ese contexto, ¿no es cierto?, ¿cómo le damos la vuelta a la vida cuando en realidad nosotras hemos aprendido, porque además venimos de un levantamiento del año 2019, que la disputa es en la calle? Ahora no podemos salir. El día de hoy están planteando nuevamente, ¿no es cierto?, seguir reactivando el estado de excepción, mantenernos en confinamiento absoluto, toque de queda, prohibición de salir el 1 de mayo, etcétera, etcétera. Es decir, el ajuste estructural que estamos viviendo es uno de los elementos centrales para que los feminismos tomen en cuenta que no solamente tenemos que construir en procesos eventuales, digamos, en eventos, 8 de marzo, juntarnos así, ¿cómo hacemos? Nuevamente la pregunta, para construir más allá de esos eventos y articularnos en procesos que no solamente nos devuelvan a la calle, sino que permitan construir otras formas de politización también en nuestros espacios domésticos. Gracias. Muchas gracias a ambas por sus palabras y ahora vamos a pasar a las preguntas por parte de la sociedad de alumnos. La primera pregunta es para la doctora Lucía y es: ¿la economía de la obediencia que se mencionó puede ser considerada una representación de opresión y colonización para las mujeres? Exacto. Yo había, en uno de los puntos que había compartido, había comentado que con Verónica Gago, que es con la compañera que investigamos sobre finanzas, hablamos también de colonización de la vida cotidiana, colonización financiera de la vida cotidiana, porque la imagen de la colonización me parece importante recuperarla y actualizarla cada vez, ¿no? Hay que pluralizar las imágenes de lo que significa colonizar. Y me parece que asociar la palabra de colonización a la invasión y a la intrusión de lo financiero en espacios donde anteriormente no financiarizados es una buena imagen de formas en que lo colonial se actualiza a las nuevas formas de explotación. Muchas gracias. Y ahora la siguiente pregunta es para la maestra Alejandra, y es: ¿cuál podría ser una propuesta como factor de cambio real entre la sociedad para disminuir el 76% del trabajo no remunerado que es realizado por mujeres? Pues no tengo idea, pero tengo algunas ideas, así como reflexiones generales. Digo, si ya supiéramos, ya lo hubiéramos hecho. Pero bueno, la primera cosa es que el trabajo de cuidado es trabajo. Mientras sigamos nombrándole amor, ser buena mujer, ser gran novia, esto es lo que me toca, esto es lo que me corresponde, pues el trabajo va a seguir siendo invisibilizado. Una primera cosa es que hay que visibilizar el trabajo y llamarlo trabajo. Segundo, hay que reconocer el valor que ese trabajo genera porque sostiene el sistema capitalista, subsidia la tasa de ganancia, pero además sostiene la vida. Sin ese trabajo, ninguno de los otros trabajos podrían existir. 3, además de ese reconocimiento y el hablar permanentemente del cuidado, necesitamos seguir gestionando una reorganización social de los cuidados. No puede ser que los feminismos solamente apunten, ¿no es cierto?, o a ciertos feminismos institucionales apunten a ciertas políticas de género de reconocimiento, cuando en realidad lo que necesitamos es una reorganización social de los cuidados, así como se dio en la Revolución Rusa los primeros años, en esa magnitud, ¿no? Y como estamos intentando enseñar en nuestros espacios, decir, ¿cómo hacemos para que
eso que sea el cuidado sea un valor central y no algo marginal en nuestras vidas, ¿sí? Pero para eso nos toca seguir peleando por ciertas cosas. Yo no me caso mucho con la discusión de la renta básica en América Latina y peor en economías extractivistas y dolarizadas como la del Ecuador. Creo que es todo un debate, pero me parece que podríamos seguir insistiendo en que los estados sí necesitan garantizarnos espacios públicos de infraestructura pública, ¿no es cierto? Porque en la medida en que puedan garantizarnos, qué sé yo, espacios para niñas, salud, seguridad social, parques, espacios públicos, etcétera, etcétera, educación pública, pues la delegación de los cuidados no va a estar en manos de las mujeres y de los hogares, ¿no? Entonces creo que hay que seguir peleando por infraestructura y también por soberanía, ¿no? O sea, ese gran debate de la soberanía que teníamos en los años 90, inicios de los 2000 en América Latina y que ahora ha estado un poco subordinado. Pienso yo, aquí hay dos compañeros que son parte de una cooperativa que discuten energías, es el debate de la soberanía energética, es todos esos debates de aquello que aparece como un recurso, pero que en realidad, digamos, un recurso siempre factible desde el Estado, desde la privatización, pero que necesitamos ponerlo en común. ¿Qué es esa apuesta en común, no es cierto? Este público que no es solamente público estatal, es este público común. Ese público común requiere pensarse desde la reorganización social de los cuidados, ¿no? A mí me parece que, digamos, ese es uno de los elementos centrales. Y la otra que tendríamos que ensayar también es qué pasa con esos trabajos fundamentales que han sido tan evidentes en pandemia. Esos son los trabajos peor pagados. Bueno, las que hacemos trabajo no remunerado, que no recibimos paga, los personales de salud, los personales de limpieza, los y las campesinas, los y las trabajadores de delivery. Es decir, hay una serie de trabajos que son los que sostienen nuestra vida cotidiana en pandemia. ¿Por qué esos trabajos son los peores pagados? Quizás deberíamos, ¿no es cierto?, exigir mejor paga por ese tipo de trabajos también y reconocimiento de los derechos laborales. Otro elemento que podemos pensar es que, por ejemplo, nosotras, digamos, en el Observatorio de Cambio Rural y en algunos espacios, sabemos que los trabajadores del campo trabajan 15 horas diarias por un salario miserable o por una remuneración menor que el salario. Ese trabajador tiene solamente 2 horas de diferencia con la trabajadora que se queda en la casa trabajando sin paga. ¿Cómo exigimos, no es cierto, que haya una reorganización social de los cuidados de manera individual o solamente familiar? Yo creo que la salida, así como decía Lucy, ¿no? Si la salida es la amortización, digamos, el proceso de endeudamiento a lo individual, digamos que es a lo que apunta el capitalismo, pues no podemos tampoco exigir que la reorganización social de los cuidados sea eso, un problema individual y de las familias. Cada familia verá cómo resuelve. En ese lugar de relaciones de poder, nosotras siempre perdemos. Y en ese lugar donde hay sobreexplotación y trabajadores que trabajan y con los cuales hay solo 2 horas de diferencia, ¿no es cierto?, de trabajo sobreexplotado, no es posible la reorganización social de los cuidados. Tenemos que apuntar entonces a trabajos de menos de 6 horas, sin disminución de la masa salarial, pero con, digamos, y con el mantenimiento del salario. ¿Eso es posible? Probablemente sí es posible, si apuntamos a, digamos, afectar la riqueza de los más ricos. Seguramente es posible. Y finalmente yo creo que la discusión del cuidado está ligada directamente con las violencias, así como el tema del capital financiero. Mientras sigan matándonos, mientras los niveles de violencias contra nosotras sean tan altos, la exigencia de los cuidados termina siendo una forma de disciplinamiento sobre nosotras. ¿Sí? Entonces, en la medida en que nosotras podamos tener vidas libres de violencia y caminar a sociedades donde el patriarcado no determine absolutamente todas las esferas de la vida, asfixiándonos, ¿no es cierto?, podremos quizás ensayar otras formas de cuidado. Muchas gracias a nuestras ponentes. Con esto le cedo la palabra a Mariana para pasar a las preguntas del público. Gracias, Erika. Les pedimos de favor levantar la mano para realizar alguna pregunta, para así cederles el uso del micrófono, o bien pueden externar sus preguntas por medio del chat. Muy bien, profesor, les doy la palabra. Pues yo quería abrir esta ronda primero agradeciendo la increíble presentación que nos han hecho y generando una reflexión o haciendo unos apuntes, colocando algunas claves para que ustedes puedan continuar con estas exposiciones. Una es la capacidad que se ha expuesto acá de tener una cuestión tan abstracta y tan
tan amplia, ¿no? Como es esta gran crisis, que algunos le dicen crisis civilizatoria, crisis epocal, para y materializarla en hasta llegar a la violencia doméstica, ¿no? Es decir, la violencia patriarcal dentro de los espacios domésticos. En ese sentido, una de las grandes reflexiones que se me vienen es la capacidad de gestión de los discursos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por mucho tiempo nos colocaron que estos microfinanciamientos, estos endeudamientos hacia las mujeres eran una cuestión súper positiva, ¿no? Yo que me dedico como al estudio de las economías alternativas, las economías solidarias, aquellos microfinanciamientos en la India, en Bangladesh, las grandes agencias internacionales los colocaron como una cuestión así, bienvenido a eso. Y más bien aquí, Lucy, lo que nos viene a plantear es aguas, ¿no? Porque el endeudamiento en condiciones de precarización viene o sea, si lo leemos desde una perspectiva feminista, encontramos que hay una economía del disciplinamiento y una colonización. Entonces, como plantear esto de los discursos desde lo internacional, desde lo nacional, sobre una cuestión que pareciese positiva, pero que más bien refuncionaliza el sistema de opresión y de generación de desigualdades. Y por otra parte, cómo, por ejemplo, aquí en México, en lo nacional, la inclusión financiera o el proceso de inclusión financiera, ¿qué es esto? La ampliación de la financiarización hacia los sectores populares se ha sostenido no solamente por este gobierno, sino durante ya varias décadas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que desde las políticas internacionales y desde las políticas estatales se ven estos procesos y cómo desde otra mirada podemos encontrarle una gran crítica? Nomás como colocando algunas claves por ahí. Perdón, ¿hago una intervención o seguimos con las preguntas? No. Sí, si gusta hacer una intervención. Sí, no, me parece muy importante la intervención de Eduardo, el hecho de tratar de entrenar la mirada global, ¿no? De lo que parece que son problemas nacionales. De hecho, la inclusión financiera o la financiarización ha tenido diferentes maneras de aparecer a lo largo de los últimos años. Como bien vos dijiste, la primera ola de financiarización aparece con la idea de los microcréditos, ¿no? que surgen en India con un banquero que tiene como la tarea de sacar de la pobreza a los pobres vía créditos, pero eso, digamos, primero se da de una manera desigual en los diferentes países de Latinoamérica. Por ejemplo, los microcréditos son casi inexistentes en Argentina, sin embargo tuvieron una gran importancia en Bolivia o en Colombia, en otros lugares. En Argentina no fue tanto así, sino en Argentina lo que se verificó fue más bien una financiarización que aparece mediante los subsidios sociales, ¿no? Entonces es importante ver estas, más allá, la mirada es global, pero a la vez hay ciertas especificidades interesantes para pensar, por ejemplo, qué significa que la financiarización avance mediante la intervención del Estado, ¿no? Que el Estado pueda aparecer como que la forma en que el Estado hace política social es financiarizando, ¿no? Eso es algo interesante. Y después me interesaba pensar además la idea de que hay una ola de financiarización nueva que empezó en el año 2008, aparece la primera reunión digamos, donde se constata que hay un fracaso de lo que fue la primera ola de financiarización vía microcréditos, y donde algunos organismos internacionales como el Fondo Mundial, el Banco Mundial, empiezan a hacer un balance inclusive negativo de esa financiarización a través de microcréditos, y empiezan a aparecer
otras herramientas. ¿Por qué? Porque lo que se hace de balance del microcrédito es que había un problema de educación financiera, ¿no? Más bien no se pone el eje en lo que fue el abuso y la usura del sistema financiero sobre las economías campesinas, sobre las economías populares, comunitarias, sino lo que se dice es, bueno, hay que reforzar la educación financiera. Y hoy estamos viendo una segunda ola o tercera ola de financiarización vía justamente nuevas tecnologías. Aparecen las nuevas tecnologías financieras, digitales, aparecen como modos de inclusión financiera, ¿no? Entonces es importante ver cómo se generan esos consensos, que son consensos que se generan de un modo global, ¿no? Y que después aparecen y se expresan específicamente en nuestros países de forma diversa, pero que son consensos globales. Y en ese sentido creo que la articulación internacional es fundamental. Pongo otro ejemplo, ¿no? En la agrupación en la agrupación feminista donde yo milito, que se llama Ni Una Menos, en Argentina, tuvimos una intervención denunciando el accionar de un fondo de inversión, que se llama BlackRock, que es un fondo de inversión muy conocido, que tiene muchas inversiones en México también, creo que está hasta relacionado con el sistema de pensiones de México, porque en un momento empezó a hacer una serie justamente el gobierno estaba negociando la reestructuración de la deuda con los fondos de inversión, y fue un fondo de inversión que mostró una posición intransigente, ¿no? Que exigía que el gobierno dejara de ajustar a jubilaciones para pagar esa deuda, y lo decía abiertamente en los medios de comunicación. Bueno, nosotras hicimos una denuncia de ese fondo de inversión, pero lo que me parece interesante para pensar esta idea de la estrategia internacionalista es que al mismo tiempo que ese fondo de inversión estaba exigiendo un ajuste sobre las jubilaciones en Argentina, nos conectamos con compañeras con las que tejimos en el Paro Internacional de Madrid, que estaban luchando contra el mismo fondo de inversión, porque estaba el fondo de inversión BlackRock en Madrid compró masivamente casas y estaba produciendo un proceso de desalojo masivo. Entonces ahí surgió justamente esta necesidad de que cualquier confrontación con el mundo financiero tiene que tener una estrategia internacionalista, ¿no? Porque empezamos a hacer ese tejido, decir, bueno, este mismo fondo de inversión que acá se presenta de alguna manera casi abstracta, porque en ese momento se seguía hablando de inversiones, ¿no? En la economía argentina, la contracara de esa inversión son los procesos de despojo que están sucediendo en este momento en Madrid, ¿no? Y cómo hacer esas conexiones. Entonces, lo que vos apuntás, Eduardo, me parece muy, muy pertinente para seguir, digamos, profundizando la reflexión sobre qué sería también una estrategia internacionalista para confrontar estas dinámicas. Muchas gracias. La primera pregunta que nos llegó a través del chat es para ambas, conforme gusten responder. ¿Qué opinan ambas respecto al emprendimiento y empoderamiento de la mujer que ha surgido como moda? ¿Esta podría ser una clave patriarcal, colonial y producto del capitalismo? Bueno, me lanzo. Creo que hay algunos debates que está bueno como problematizar, ¿no? Por un lado, nosotras siempre decíamos, ¿no? Pero los feminismos no pueden quedarse entre 20, entre 10, entre 15, tienen que hacerse masivos. Y efectivamente el capitalismo nos muestra una manera de que se puedan hacer masivos. Se blanquean, entran a la lógica y al discurso del capital y pueden llegar a ser masivos. Es decir, como hay una cosa ahí que estamos viendo en varios espacios. Uno revisa, ¿no es cierto? Desde la producción de las series de Netflix, pasando por ciertos discursos, hay una introducción del feminismo ahí. En esa medida uno puede decir, bueno, qué interesante como el feminismo ya no es un problema solamente de algunas ahí que están planteando de manera aislada. Ahora, también es cierto, ¿no es cierto? Y eso es importante en los últimos años de los feminismos en América Latina, que hemos logrado esa masividad en la calle y no solamente en el mainstream. Y esa opción esa estrategia de haber optado que los feminismos estén en la calle no es solamente la calle, pues. La calle no es solamente el lugar al que llegamos, ¿no es cierto? La calle es el lugar en donde se muestran todos esos procesos que venimos trabajando durante tiempo.
tiempos, es el desborde de los feminismos en los espacios de investigación y académicos, es el desborde de los feminismos en los espacios sindicales, es el desborde de los feminismos en los espacios barriales y territoriales, es la discusión al menos del patriarcado en comunidades y en pueblos y nacionalidades indígenas, es la discusión, ¿no es cierto?, del patriarcado en gran parte de los debates. En el Ecuador hace 15 años era imposible plantearnos ciertas discusiones y ahora en elecciones no es posible que los candidatos no mencionen algo sobre algunos de los puntos que hemos planteado en la agenda en todos estos años, por ejemplo, ¿no es cierto? O cómo explicar que hayan varios espacios o que se hayan intentado convergencias con mujeres campesinas, afros, indígenas, que no necesariamente se van a reconocer como feministas, pero que ya se reconocen como antipatriarcales. Es decir, la vía que el capitalismo nos ofrece es una vía siempre, ¿no es cierto?, siempre con trampa, porque es la vía para asimilarnos y para lo que dice Silvia Federici en su último libro, ¿no es cierto?, es domesticar al movimiento feminista. Eso ya sabemos qué pasó. Entre los años 70 y 80, con el proceso de ajuste estructural, con el reajuste en toda la transformación del mundo del trabajo, si hay algo que nosotras sabemos, digamos, como las feministas de ahora, que estamos planteándonos transformación, feminismos que quieren quemarlo y transformarlo todo, que apuntan a construir otra forma de sostenimiento de la vida, es que ese ajuste por la vía del capitalismo, este ajuste también tuvo su correlato en las instituciones políticamente correctas, como ONU o como otros espacios, ¿no es cierto? Y lo que vimos ahí es que se plantearon una agenda de objetivos del desarrollo que fragmentó nuevamente nuestras luchas y que terminó siendo un consenso mundial. Entonces, si luchas por aborto, no luchas por economía y peor, por discusión del capitalismo. Si planteas derechos sexuales y reproductivos, entonces no puedes entrar a hablar de la deuda. Si hablas de violencia que tiene que ver economía popular y solidaria o economía campesina, ¿no? Ese proceso de fragmentación de nuestras luchas y ese proceso de vaciamiento de los contenidos radicales que cuestionan el sistema, ¿no es cierto?, es lo que los feminismos de los últimos años han vuelto a traer a colación en la palestra pública política, y es, vamos a seguir articulando las luchas. Aborto sí tiene que ver con una discusión de clase, la clase tiene que ver con una discusión ecológica, y la ecología tiene que ver también con debates sobre el cuerpo y los relatos, ¿cierto?, y las subjetividades. Esa forma de articulación de nuestras luchas, es el lograr salir siempre y desmarcarnos de esos límites que nos pone el Estado con su discusión del posibilitismo y el capitalismo, ¿no es cierto?, que intenta fagocitar todo aquello que ve como un elemento amenazante. Es la vía que nosotras hemos optado en la calle y en los procesos de articulación feminista que aquí ponemos. Tanto Lucy como yo somos parte de espacios militantes, no solamente somos compañeras que hacen investigación, y eso lo vemos en la práctica cotidiana y lo intentamos todo el tiempo ensayar. Entonces, frente a esa pregunta de si es que sí, claro es, pero también al mismo tiempo nos plantea siempre la pregunta de cómo vamos a masificar, cómo vamos a ser masivo, pero sin perder potencia política transformadora, los feminismos que estamos construyendo. Sí, yo para agregar, porque me parece que Ale dijo todo, me parece que la figura de la microemprendedora está directamente asociada a la de la víctima, ¿no? Digamos, es como que el neoliberalismo nos propone como dos figuras objetivas, que son o la microemprendedora, que todo lo puede resolver haciendo malabares en lo cotidiano, sin derechos, sin servicios públicos, sin esa redistribución del trabajo que proponía Ale, la microemprendedora, ¿no?, como una responsabilización individual por los costos del ajuste, o el lugar de víctima, ¿no?, el lugar de víctima de la violencia, de alguien que tiene que ser asistida por el Estado, que tiene que dejar, por ejemplo, la solución de la violencia en las fuerzas de seguridad. Entonces me parece importante pensar, ¿no?, cómo el feminismo en estos años ha producido desplazamientos de esas figuras subjetivas, ¿no? Como decía Alejandra, cuando hacemos articulaciones políticas, cuando hacemos tejidos políticos, también estamos poniendo en acto otra figura que no es ni la de la víctima ni la de la emprendedora. Y me parece importante pensar justamente también en términos subjetivos qué nos propone el neoliberalismo y dónde nos quiere congelar, ¿no? En qué imágenes quiere congelar la feminidad.
Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, la cual es, ¿cuál podría ser el rol general de las redes sociales como apoyo o impacto negativo dentro del feminismo en América Latina? ¿Empezás vos, Ale? Dale tú esta. Es una pregunta difícil porque, a ver, hay algo de lo que son las redes sociales que nacieron con una especie de publicidad democratizadora, ¿no? Había como toda una confianza en que las redes sociales iban a democratizar la palabra, iban a generar que sujetos y sujetas que no tienen manera de participar en el espacio público participaran de otra manera. Pero al mismo tiempo hemos visto cómo eso a lo largo de los años se transformó o se monopolizó en muy pocas empresas, todas directamente relacionadas al poder hegemónico mundial, ¿no? Directamente, como la plataforma en la cual estamos hablando, ¿no? Cómo ese primer impulso democratizador se transformó en un gran espacio de captura de nuestras interacciones, de nuestra información, esa extracción de datos continua que hacen las empresas de Internet y las empresas de plataforma. Sin embargo, me parece que es un espacio que no se puede abandonar, ¿no? Porque hay, efectivamente, las redes sociales han tenido un rol importante en algunas, por ejemplo, en algunas revoluciones, ¿no? En difundir cierta información que estaba vedada en los medios de comunicación o que está prohibida la difusión por los gobiernos o por las empresas. Entonces, cumplen también un rol ambivalente. Yo creo que hay que avanzar en formas de democratizar las formas en que utilizamos las redes sociales, hay que generar otro tipo de plataformas que no sean monopólicas, y creo que tenemos que seguir pensando que son espacios, hoy por hoy las redes sociales son la arena pública en el medio de una pandemia, ¿no? Se transformaron de alguna manera en el espacio donde circula toda la información, tanto política como económica, social. Entonces es muy difícil abandonarlas y efectivamente cumple roles importantes, aunque yo soy de la idea de que no hay, que la red social lo que hace es de alguna manera o dinamizar o visibilizar un proceso que ya se produjo en otras instancias políticas. No deposito todo en las redes sociales. No creo que haya movimientos que se puedan construir sin cuerpos presentes, ¿no? Pero sin embargo, en una instancia, bueno, el mismo movimiento Ni Una Menos se viraliza como un hashtag, ¿no? Empieza a haber el mismo movimiento Ni Una Menos, la primera convocatoria se hace por las redes virtuales. Ahora, la gran discusión siempre fue que eso no hubiera existido si no hubiera habido espacios de encuentro anteriores que fueron preparando una sensibilidad social sobre el tema, ¿no? Cuando el hashtag Ni Una Menos se hace viral, en Argentina el feminismo ya tenía 30 años de historia, tenía encuentros nacionales, campaña por el aborto, digo, entonces eso fue preparando una sensibilidad social que en el momento en que eso se viralizó en las redes sociales, había cuerpos capaces de recibir esa información, ¿no? Y de reaccionar, justamente, y que además esa primer viralización del hashtag después terminó asentándose como procesos de organización en asambleas, en encuentros, digamos, no fue algo que se virtualizó completamente. Así que bueno, creo que hay que tener en cuenta todos esos factores para pensar el lugar de las redes sociales. Y no agregaría nada, estoy totalmente de acuerdo con Lucy. Creo que si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es que el cuerpo y el concreto y la presencia es insustituible. Y que es muy complicado, digamos, pensar y atribuirle todo a las redes sociales. Yo también estoy de acuerdo, las redes sociales amplifican, dinamizan, son eco de, logran mostrar, sirven para estas cosas, sirven para que tengamos asambleas transnacionales, internacionalistas, pero eso no sustituye todo el proceso y el trabajo concreto y material y subjetivo de la vida cotidiana que tenemos que hacer, ¿no? Eso sin contar lo que decía Lucy, ¿no? Las grandes fortunas de hoy en día creadas en pandemia tienen que ver con los hospitales y las vacunas.
y también con las plataformas, ¿no? Y cómo esas plataformas y ese control de las plataformas que está íntimamente relacionados con esa esfera del capitalismo financiero clásico, que es la bolsa de valores, que es donde crecen, digamos, estas riquezas nominalmente, ¿no? Finalmente son las mismas empresas que se terminan articulando con aquellas plataformas que precarizan a trabajadores y trabajadoras, aprovechan de su condición de migrante para precarizarlos aún más, para no pagar impuestos en nuestros países. Entonces, creo que sirve, pero no podemos como pensar que toda la herramienta y todo, ¿no?, está ahí. Eso. Muchísimas gracias a ambas. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera los feminismos pueden desafiar la hegemonía capitalista? Bueno, yo creo que Ale dio muchas claves en su primera intervención. Voy a decirlo tal vez a mi manera, pero creo que en primer lugar hay que hacer un diagnóstico de cómo actúa el capitalismo, ¿no? Para pensar cómo desafiarlo. Y me parece que Ale nos dio muchas claves, ¿no? Hoy el capitalismo necesita o explota una diferencia de raza y de géneros, ¿no? Entonces, cualquier movimiento que se proponga desafiar la hegemonía capitalista tiene que ser capaz de hacer esa conexión, ¿no? De proponer una articulación entre esas luchas, porque no hay forma de confrontar el capitalismo sin hacerse cargo del racismo o el sexismo, ¿no? Y por otro lado, me parece muy importante, primero, pensar que el capitalismo es un régimen también de subjetividad, que es un espacio que el feminismo de alguna manera ha tomado como espacio de disputa, ¿no? No solamente el capitalismo en su versión neoliberal es solamente un plan de ajuste macroeconómico, sino que es también un modo de gobierno de nuestras subjetividades. Y creo que ahí el feminismo da una disputa importante, ¿no? Justamente lo que decíamos antes, cuando fuga o cuando se desplaza de la idea de microemprendedoras o de víctimas, está también disputando la hegemonía capitalista a nivel de la subjetividad. Y creo que el trabajo más importante es el trabajo de conexión, ¿no? El capitalismo ha producido una hegemonía que se basa en la fragmentación, en la división de la clase obrera en relación al salario o al no salario, en la división de las productores y las productoras de valor en relación a si son migrantes o si son nativos. El capitalismo produce un movimiento de homogeneización en relación al consumo y de fragmentación continua con estos dispositivos, ¿no? Dispositivos raciales, sexuales. Entonces me parece que cualquier forma de movimiento que se proponga confrontar esa hegemonía tiene que hacer ese trabajo de conexión. Ahora, como decía Ale también, es un problema político cómo se construyen alianzas políticas, porque las alianzas muchas veces son problemáticas, porque hay formas de acercarse o de producir alianzas que no siempre son sin conflicto. Digo, pensemos en Argentina cómo el feminismo se relaciona con el movimiento indígena o con el movimiento de mujeres racializadas o con el feminismo migrante. No siempre son fáciles las formas de hacer alianza porque se reproducen muchas veces jerarquías y de alguna manera ese es el problema político principal para mí, es cómo se hacen las alianzas políticas. Sin esas alianzas y sin esa conexión de luchas no se puede enfrentar la hegemonía capitalista en tanto movimiento de fragmentación. Sí, digamos, de acuerdo con lo que Lucy planteaba, yo quisiera como traer a colación la discusión de qué es hegemonía, ¿no? No solamente qué es capitalismo. Y hegemonía es consenso, ¿no es cierto? Es naturalización, es sentido de pertenencia. Y bien decía Gramsci, es bloque histórico. Es tanto la discusión de la materialidad como el debate sobre la ideología y del Estado. Es la estructura, pero también la superestructura. Es decir, es la hegemonía capitalista, digamos, apunta no solamente a procesos de relaciones sociales de producción,
o de sostenimiento, digamos, del capitalismo como modo de producción, sino también que devela el capitalismo como un orden social histórico que produce subjetividades, como bien decía Lucy, ¿no? Y en esa medida, ¿no es cierto?, el capitalismo nos muestra también relatos como el fin de la historia, o ahora como el apocalipsis, el desastre, ¿no? Es más fácil, todo eso que sabemos, es más fácil decir que el mundo se va a acabar que transformarlo. Y además de eso, esa fragmentación y ese uso de la diversidad que decía Lucy es jerarquizada para el capitalismo y se utiliza de maneras de rentabilización y de maximización de esa rentabilización. Por lo tanto, el feminismo no solamente que apunta, digamos, a la discusión de esa idea del concepto y la naturalización, porque eso es básicamente la naturalización, además de la división sexual del trabajo, de nuestros roles, etcétera, etcétera, sino también a la problematización política, ¿no? El feminismo finalmente problematiza políticamente la discusión del cuidado, por ejemplo, el debate sobre el trabajo no remunerado, pero también los procesos, digamos, imagínense ustedes, pareciera, digamos, y esto es lo interesante de los feminismos de los últimos años, la discusión de la violencia no es solamente un problema de derecho liberal o el derecho a la vida de nosotras, digamos, sino que tiene que ver con una articulación de por qué el capitalismo con el patriarcado y la colonialidad requieren de producir violencias y crueldades sobre nuestros cuerpos. Entonces el feminismo logra hacer eso, problematizar, pensar, desnaturalizar y plantearnos además no solamente un diagnóstico, sino otras formas de imaginarnos. Frente al relato del fin de la historia, los feminismos de los últimos años se han planteado justamente otros horizontes que podamos pensar, no solo para las mujeres, en general para el mundo, humano y no humano, ¿no? Creo que por ahí también van las discusiones del cómo los feminismos rompen esa hegemonía capitalista. O pensemos, por ejemplo, en el intento permanente de las élites y de las derechas de que estemos en las casas, cómo los feminismos desbordan los espacios públicos y se toman las calles como un elemento central, ¿no? Alguna compañera chilena decía después del 2019, si hay algo que sabemos es que las calles no las vamos a soltar, porque en el momento en que soltemos las calles es la derecha la que las ocupa. ¿Y cómo la ocupa? Con el capitalismo, pero también con la policía, los militares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa es parte también de todos los aportes que los feminismos hacen para estos feminismos, no todos, pero estos feminismos como un aporte, digamos, a la discusión antisistémica, pero también a la imaginación de otro mundo, ¿no? Muchísimas gracias a ambas por estas respuestas que sin duda van a ayudar a complementar el conocimiento del alumnado. Y a continuación cedo la palabra a mi compañera María. Bueno, de parte de la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Relaciones Internacionales y la División de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, agradecemos a las panelistas Lucía Caballero y Alejandra Santillana por su valiosa participación en la Internacional Feminista y Lectura Feminista de la Deuda. Agradecemos al público su asistencia y participación y con esto damos por concluido el evento. De igual manera, los invitamos a la última conferencia de la Jornada de Estudios Internacionales Críticos, donde tendremos al Dr. Rafael Domínguez, quien presentará sobre la desglobalización y el sistema de cooperación internacional el próximo miércoles. Y también los invitamos al 11º Congreso de Relaciones Internacionales, que será la próxima semana.